El día de hoy un capítulo más acerca de anatomía. Se trata de qué? Del hígado, vías biliares, tronco celíaco y sistema corto. Si bien es cierto, nosotros hemos ido avanzando alguno de estos desde la primera clase, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a especificar alguno de ellos de forma más puntual. Bien, esto es fisiología. Nuestro hígado está encargado de realizar muchas acciones para el beneficio de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la metabolización de lípidos, metabolización de carbohidratos, producción de bilis, depósito de sustancias, transformación, desintoxicación sanguínea, síntesis de factores de coagulación, síntesis de proteínas. Entonces, vemos de que el hígado tiene una serie de funciones muy puntuales. Y a lo largo de nuestra vida, nosotros comemos y tomamos muy bien, dándole gran trabajo al hígado, ¿no es cierto? Sin embargo, todos los órganos de nuestro cuerpo se gastan, unos antes, otros después. Y para ello nosotros debemos de saber qué es lo que tiene el hígado, cuáles son sus partes, quién colabora en las actividades que él realiza. Entonces, lo primero es la ubicación. Todos sabemos, ya los cuadrantes, son 9 cuadrantes, ¿no? Y que el hígado está colocado o está ubicado en el hipocondrio derecho. Pero no de forma total se encuentra en el hipocondrio derecho. Parte del epigastrio y del hipocondrio izquierdo, donde su parte más ancha se encuentra en el lado derecho y digamos existe como una especie de lingüita que va a terminar en el lado izquierdo. Este hígado, aproximadamente al momento de realizar la inspección, lo podemos nosotros palpar cuando el paciente está de cúbito supino y se le pide al paciente que pueda inspirar, ¿no?, y expirar, y al momento de la inspiración nosotros podemos tocarlo por debajo del reborde costal, aproximadamente a nivel de, si nosotros lográramos palpar un gran hígado, en realidad sería por debajo del reborde costal. Normalmente el hígado no se debe palpar, pero si este se palpara, quiere decir que existe ya algún problema de hepatomegalia. Los hígados que nosotros tenemos, algunos de ustedes ya los han visto, son bien grandes y son de pacientes indigentes, ¿no?, la mayoría de ellos, que han tenido definitivamente problemas hepáticos. Bien, como ustedes verán, hay un gran aumento, ¿no?, en el lado derecho que en el lado izquierdo. Y si nosotros ya observamos, existe ya una división anatómica, es decir, aquello que nosotros vamos a poder observar. Y esta división anatómica lo va a dividir al hígado en 4 segmentos. 2 de ellos la podemos observar a simple vista. Sin embargo, hay otros 2 que no se observan a simple vista, que van a estar en la parte inferior. Por lo tanto, podremos decir entonces que el hígado tiene 2 caras, tiene 2 bordes. Sin embargo, las caras que podemos mencionar, existe la cara diafragmática, ¿no?, que está prácticamente adosada al diafragma, y la cara visceral, que no se observa en esta diapositiva, pero más adelante ya la vamos a ver. Y esta cara diafragmática es lisa. Miren ustedes, no tiene prácticamente ningún vaso que sale de él, salvo en la parte, digamos, lateralizada, porque no es en la parte media, se encuentra este ligamento, que es el ligamento falciforme. Es como una especie de tela y que me está dividiendo al hígado en 2 partes, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. En la práctica, algo les mencioné a mi grupo, cómo nosotros sabíamos que estaba con una cara anterior y una cara posterior. Siempre acuérdense de esta figurita o de esta figurita. Lo que ustedes van a ver es el fondo de la vesícula, y eso quiere decir que esta es la cara anterior, o sea, esta es la parte anterior de mi hígado.
y lo que nos va a permitir ver es el ligamento falciforme y el fondo vesicular, ¿ya? Entonces así podemos decir que esta es la cara diafragmática. En la cara visceral vamos a tener la salida y entrada del ilio hepático, ¿no? Y está bastante dividida, entonces es muy fácil poderla mencionar. Sin embargo, el hígado, según Holish, me parece, tiene otro tipo de denominación a la cara diafragmática y visceral. Le dice a la cara diafragmática antero superior, o sea, porque está en la parte observándonos a nosotros o de cara a nosotros y está más arriba, entonces antero superior, y la visceral le llama póstero inferior. Cualquiera de los dos que se mencione es correcto. Bien, entonces el hígado, tanto en su cara diafragmática como en su cara visceral, en la parte anterior tiene un borde. Ese borde es un borde agudo que une la cara diafragmática con la cara visceral. Es un borde agudo, jóvenes. ¿Eso quiere decir que existe otro borde? Sí. Hay un borde que está en la parte posterior, pero que es romo, o sea, no se observa bien. Entonces lo que nosotros vamos a quedar es que observamos el borde agudo, que une en la parte anterior a las dos caras. Como se observa, acá está el ligamento falciforme y en el borde libre tenemos al ligamento redondo. ¿Qué es el ligamento redondo? El vestigio de la vena umbilical, ¿no es cierto? Bien. En la cara diafragmática, aquí observamos que existe una serie de impresiones, ¿no? Más adelante lo vamos a mirar. Estas impresiones están dadas de acuerdo al sitio donde está el hígado. Es decir, por ejemplo, vamos a tener en la parte derecha a la impresión renal, a la impresión del duodeno, ¿no? Podemos tener a la impresión de las glándulas suprarrenales. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante. Pero lo que me interesa es que vean cómo es esta cara, ¿no? Esta cara es bastante diferente a esta, no es tan lisa. Entonces, en la cara visceral vamos a tener a otros dos lóbulos con la división anatómica. El lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado de Spiegel. El lóbulo cuadrado va a estar en la parte anterior y el lóbulo de Spiegel o caudado va a estar en la parte posterior. Estas líneas más adelante vamos a indicar para qué sirven. Bien, entonces yo sé que caudado, cuadrado suena un poco, nos podemos equivocar, ¿no? Porque casi tiene la misma el mismo sonido. Pero bueno, de acuerdo a lo que van a aprender el día de hoy, ¿qué cosa es esto? La vesícula biliar. Si yo levantara la vesícula biliar, ¿qué tengo ahí? Una fosita, ¿no es cierto? Una fosita. Esta fosita está ocupada por la vesícula. Podemos llamarle fosa de la vesícula biliar, pero también podemos llamarle fosa oval, ¿ya? Entonces, tengo la fosa oval. ¿Qué cosa era esto que estaba en el borde libre? Ligamento redondo, ¿no es cierto? Está acá. Y lo vamos a ver también en esta parte, ligamento redondo. Entonces tenemos fosa oval, ligamento redondo y por lo tanto este lóbulo que se encuentra en medio de la vesícula y el ligamento redondo es el lóbulo cuadrado. Entonces, ¿qué decimos? Todas las figuras geométricas están dadas a la parte anterior. Fosa oval con su vesícula, lóbulo cuadrado y ligamento redondo. Entonces no se van a olvidar eso, ¿ya? Y en la parte posterior, ¿qué nos queda? Simplemente el lóbulo de Spiegel. Aparte, que también nosotros podemos ubicar a la vena cava inferior, que también es otra forma de podernos ubicar cómo es que lo vamos a observar. Bien, en medio de lo que explicaba la doctora Ruth Soto, nos hablaba acerca de estos espacios, ¿cierto? Este es nuestro hígado, acá está nuestro diafragma, ¿no? Y que tiene bastante continuidad con el pulmón, tanto derecho como izquierdo, pero el hígado sobre todo en el lado derecho y parte del corazón. Entonces acá hay unos espacios. Estos espacios, ¿cómo se denominaban? Espacios o recesos sufrénicos, ¿no es
cierto? Y que había que tener cuidado inclusive porque puede por ahí colocarse algún tipo de secreción líquida, ¿no? Entonces esto va a ser un poco difícil de poder extraer, por lo tanto los cirujanos tienen que ver que este receso, si es que requiere una operación a nivel interior, tendrían que estar limpios, si no va a ser motivo de infecciones, ¿sí? Simplemente para recordarles. Aparte también, miren, este es el estómago, ¿no? Y el estómago está por detrás del hígado, ¿no? Parte de él está por detrás del hígado y por lo tanto el hígado está anteriorizado, o sea, está más anterior. Bien, la cara visceral, ya la hemos visto, el lóbulo cuadrado, lóbulo de Stiegel, el lóbulo derecho, el izquierdo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Entonces, de la vesícula hacia atrás, porque la vesícula está en la parte anterior, tenemos a la vena cava inferior. Pero existe una línea que va a pasar por la parte media, antero-posterior, de estas dos estructuras. Esta va a ser la línea derecha, y la línea izquierda, que va a pasar estrictamente por el ligamento redondo y hacia atrás vamos a ubicar al ligamento de Arancio, ¿no es cierto? Aquí está, lo que en algún momento tuvo utilidad cuando era feto. Y vamos a tener otra línea transversal. En esta línea transversal o surco transverso vamos a tener la salida y la entrada de los vasos y de las estructuras que forman el hilo hepático, ¿ya? Entonces, en el surco transversal tenemos posicionado al hígado. ¿Listo? Bien, en la cara visceral, miren ustedes, si yo levantara el hígado, o sea, esto de acá, sus relaciones serían el lóbulo izquierdo está en relación al duodeno, ahí está, al duodeno. El lóbulo derecho está en relación parte inclusive del duodeno, acá está el duodeno, la B vendría a ser la vena renal, perdón, el riñón, acá tenemos a la glándula suprarrenal, tenemos al duodeno, que es este de aquí, al duodeno, y esta parte de acá, perdón, era el estómago. Este es el estómago, esta parte es el esófago. Entonces, estas son impresiones que tenemos al momento nosotros de dejar caer, si podríamos decir, el hígado. Aprovechando esta lámina, ustedes ya han visto inclusive este es el epiplo menor, ¿no es cierto? Y en el borde libre del epiplo menor encontramos a la triada portal. Entonces, la triada portal, ¿por qué va a estar formada? Por la hepática propia, el colédoco y posteriormente, que está bien al fondo, a la vena porta. Ojo con esto, tanto la arteria hepática propia como el conducto colédoco se encuentran en la parte anterior, o sea, son los más anteriores. Y el elemento más posterior va a ser la vena porta. ¿Cuál es la diferencia? Que en el lado izquierdo va a estar la arteria y en el lado derecho va a estar el conducto colédoco. Esto es importante, inclusive para que puedan ubicar al momento de hacer de ver la práctica, porque en realidad ya están todos diseccionados ahí. Pero lo otro es que están envueltos o están en el borde libre de una parte del epiplo. Y a esto se le llama el ligamento hepatoduodenal. ¿Listo? Hepatoduodenal. El epiplo tiene cuatro diríamos que es un cuadrado, ¿ya? Todo esto tiene nombre, por ejemplo, el ligamento hepatoesofágico. A este del borde libre le han puesto el nombre de ligamento hepatoduodenal. Acá está el borde inferior, por donde está haciendo prácticamente su presencia el ligamento redondo. Y si seguimos el ligamento falciforme, observamos que se abre en dos. Miren acá, ¿no? Se abre en dos.
en la cara diafragmática. Esto que ustedes están observando y que también ha sido mencionado en la clase anterior es el ligamento coronario. En este ligamento coronario va a tener dos hojas. No se llama hoja derecha ni hoja izquierda. Esta es la hoja anterior. Esta es la hoja anterior. ¿Estamos? ¿Se entiende? Por lo tanto, en una próxima diapositiva vamos a ver que por atrás se va a encontrar la hoja posterior. Entonces, en medio de la hoja anterior y de la hoja posterior del ligamento coronario se va a encontrar la zona desnuda. Entendamos entonces que ese brillo que le está dando al hígado, es el peritoneo. Y la zona desnuda es más rugosa, es más opaca, ¿no? Esa va a ser desprovista del peritoneo y en todo caso simplemente va a tener la cápsula de Gleason. ¿Ya? Ahí vamos a tener esa cápsula de Gleason, que al final la cápsula se va metiendo en el mismo parénquima del hígado, ¿ya? Para estar como pequeño tallo. No puede ser una monolita, ¿qué la son? 2 y 16. Ya, silencio el resto, porque son candeleros. Listo. Entonces, hemos entendido esa parte, lo van a mirar ustedes en la práctica, que es una zona más brillosa y hay una zona que está más opaca, más rugosa. Esa es la zona desprovista del peritoneo y esa zona desprovista del peritoneo tiene la cápsula de Gleason. Y a la vez vamos a ver que por esa zona desprovista de peritoneo vamos a tener la salida de una de las venas, la vena cava inferior, que va a estar formada por las venas suprahepáticas. Bien, acá está, esta es la parte visceral, ¿no? Más que visceral, es la parte desprovista del peritoneo, y acá tenemos a la vena cava inferior. Entonces, miremos esto de aquí, que es el ligamento coronario. Esta es la hoja anterior. ¿Cómo me doy cuenta que es la hoja anterior? Porque la hemos visto totalmente llanita, ¿no? Aquí está en la parte anterior del hígado o diafragmática, y la hoja posterior está hacia atrás. Pero miren cómo viene, ¿no? Viene prácticamente del lóbulo derecho, ¿no? Va a pasar al lado izquierdo de la vena cava inferior y como que va a querer envolver. ¿Cómo se llamaría este lóbulo? Espígel, ¿no es cierto? Acá ven el ligamento redondo. Esto no es el ligamento redondo, por si acaso. Entonces, este es el lóbulo caudado o de Espígel, que prácticamente lo rodea, ¿no? Lo está rodeando. Y finalmente se va al lado izquierdo y hacia los costados se va a engrosar, ¿ya? El ligamento coronario es una zona de fijación bastante fuerte para el hígado. Si nosotros estuviéramos saltando constantemente y no tuviéramos medios de fijación, el hígado terminaría probablemente en nuestra pelvis, ¿no es cierto? Entonces tiene que tener sitios donde se va a tener que fijar. Uno de esos sitios, siendo el más fuerte, es el ligamento coronario. Y este ligamento coronario hace que se fije a la pared posterior de la pared abdominal, ¿ya? Y tenemos entonces hacia los laterales, se juntan las dos hojas y es el ligamento triangular. También lo había mencionado la doctora, ligamento triangular. Estos ligamentos triangulares, el más largo es el ligamento triangular izquierdo. ¿Cómo sé que este es el izquierdo? Porque este gordito es el lóbulo derecho. ¿Sí? Esto también es parte de la cápsula de Gleason, que le da de alguna manera que fija a la vena cava inferior, por si acaso. ¿Ya? Parte de las, ya no creo que lo logren encontrar. ¿Ya? Este es el lóbulo cuadrado o de Espígel, que va a tener un proceso caudado, es decir, es como una cabecita, ¿no?
lo vamos a ver más adelante. Bien, estos son los ligamentos de fijación entonces que hemos venido mencionando. Ya hemos visto el ligamento coronario, los ligamentos triangulares, el ligamento falciforme, que está prácticamente, se va a ir hacia la pared anterior, ¿no?, del abdomen. El aumento menor, que también de alguna manera es otro medio de fijación, y la vena cava inferior. Cuando se refiere, bueno, pensé que no los había mencionado, cuando se refiere a la vena cava inferior, quiere decir, si yo cortara todos los ligamentos y solo dejo a la vena cava inferior, ¿dónde está? Aquí está. Y yo dejo a la vena cava inferior, todavía se puede mantener en su sitio. Pero ojo, el más fuerte es el coronario, el más largo es el triangular izquierdo, ¿ya? Pero en fuerza o en poder de fijación, la vena cava inferior también tiene su representatividad. ¿Por qué? Porque tiene a las venas suprahepáticas, ¿ya? Son 3 venas suprahepáticas, derecha, izquierda y la intermedia. A veces solamente puede aparecer las 2, la derecha y la izquierda, pero esas venas que vienen de la parte del parénquima, digamos, del hígado, y que se está formando por medio de canalículos pequeños que luego se van haciendo mucho más grandes, le está dando ese poder de fijarse. O sea, gracias a las suprahepáticas que en realidad vienen a formar la vena cava inferior. Bien, esto es lo que les decía. Esto viene a ser los ligamentos coronarios. ¿Se dan cuenta? Los ligamentos coronarios que fijan a la pared posterior al hígado, ¿no? Acá tenemos, este es parte del diafragma inclusive, este es el diafragma, esta es la pared posterior. O sea, lo fija. Ahora, este es otro que ya hemos mencionado, que es el aumento menor, y en el borde libre se encuentra envuelto por el ligamento hepatoduodenal, la tríada portal, que ya sabemos cómo va de adelante afuera. No te duermas porque si no ya lo dije en la clase. Entonces, estos ligamentos triangulares, el izquierdo y el derecho, que también forman parte de los medios de fijación del hígado. Este ligamento coronario, como ya les he dicho, el ligamento coronario posterior, la hoja posterior, mejor dicho, es quien está en la parte izquierda de la vena cava y prácticamente está envolviendo al lóbulo de Spiegel. El ligamento triangular, que acá se los he puesto un amarillito, que es lo mismo, ¿no? El ligamento falciforme, que transporta las venas a la vena porta, ¿no? Y que en su borde libre encontramos al ligamento redondo. Este es borde anterior, vesícula, ligamento coronario, ¿no? Como se observa acá, el ligamento coronario. Igual el ligamento falciforme. Miren cómo el hígado cubre prácticamente al hígado y luego está saliendo el aumento mayor hacia la parte inferior. Ya. Esto viene a ser el ligamento, parte del ligamento falciforme, ¿no? Aumento menor. Este aumento menor, miren, ya lo hemos visto, tiene prácticamente 4 límites. Ahí están. Y está formado por varios ligamentos. El que está más pegado al esófago es el hepatoesofágico, ¿no? Así más o menos está partido. El ligamento de en medio, o sea, esta parte del medio, es denominado el ligamento gastrohepático. Y el que a nosotros nos conviene por el tema es el hepatoduodenal. Entonces aquí vamos a encontrar a la tríada portal. Tiene otro nombre, tríada portal o trípode, no me acuerdo el nombre, pero es... No, trípode de Haller. No, el espacio está en los canalículos, o sea, ya son intrahepáticos, es eso. No, pero no me acuerdo, pero es trípode, también se le llama trípode. Doctor Richard, se llama trípode, ¿no? Trípode de Haller la idea más a las tres que salen. Ya. Al tronco ciliar. Ah, ya, entonces estoy confundiendo. Gracias, doctor, mi amor. Bien, esta es la vena cava inferior. Ya, esta vena cava inferior, miren cómo actúa con respecto al hígado. Primero, por el grosor, es bastante
bastante gruesa, ¿no? Es grande, de alguna manera, es grande y gruesa. Tiene un calibre bastante grande. Y acá están las venas suprahepáticas. Acá está derecha, izquierda y este debe ser la intermedia. Segundo, dice que también ayuda a esa fijación esta cápsula este ligamento, estas fibras que tiene la cápsula de Gleason, que también le ayuda a seguir teniendo, mantener al hígado en su sitio. Y finalmente, el hecho de que se fija el diafragma, ¿no? A pesar que es aquí tan cortita, ¿no? Porque ya aquí está la aurícula derecha, ¿no es cierto? Entonces, si aquí está la aurícula derecha, es cortita, pero se fija también por el diafragma, ¿verdad? Entonces, por eso es considerada uno de los medios de fijación también más importantes. Pero el principal viene a ser el ligamento coronario, tanto la hoja anterior como la posterior. Entonces, esta es la tríada que nosotros conocemos, ¿no? La tríada portal. Esta tríada portal, una vez que ingresa al hígado, se va ramificando en derecha e izquierda. Pero no solamente lo hace, por ejemplo, la vena porta, también lo hace la arteria. En este caso son los vasos aferentes porque están ingresando, y que es el conducto, es un conducto diferente porque está saliendo. Pero igual, cada lóbulo, primero cada lóbulo va a tener una ramificación con cada una de esas tríadas, cada uno. Teníamos una división anatómica, que eran 4, ¿no es cierto? Pero en realidad existe una división fisiológica, y esta división fisiológica va a estar debido a estas ramificaciones. ¿Cuántos segmentos fisiológicos vamos a tener? 8 segmentos fisiológicos. Y por cada segmento fisiológico vamos a tener una pequeña triada, ¿no? Estas pequeñas triadas. Observen que en cada uno está el verde, el morado aparentemente y el rojito. En cada uno. Y finalmente va a ser lo mismo las venas suprahepáticas que van a salir del interior de nuestro hígado y van a ir formando canales mucho más grandes, que al final van a formar derecho e izquierdo. Sí, derecho e izquierdo. Y va a haber uno que va a ser el intermedio, ¿ya? Muchas veces puede inclusive el intermedio desembocar en el lado izquierdo. Según leía, esa división anatómica hacía que simplemente el hígado se divida en 2 partes, en un lado derecho y en un lado izquierdo. El derecho va a seguir siempre derecho, pero el izquierdo, como es una lengüita, necesita que lo ayude. ¿Quién lo va a ayudar? El caudado y el cuadrado. Entonces consideraban que era prácticamente solo como uno solo, pero nosotros lo estamos dividiendo porque así lo indican los anatomistas que ya dejaron inclusive algunos de existir. Listo. Entonces miren, esta es la vena cava y estos son los segmentos. Es fácil aprenderlos. Yo a mi grupo le dije, hay que enumerar a estos segmentos de forma antihoraria, pero lo que no les terminé de decir es que la forma antihoraria es en la cara visceral, porque en la cara diafragmática es correlativo a las manecillas del reloj. Miren ustedes, no ven el 1, ¿no es cierto? El 1 no se observa en la cara diafragmática, no se observa. ¿Por qué? Si yo juntara todos estos pedacitos, hago uno solo y el óvulo caudado o desvígil es el número 1. De ahí empezamos. Luego pasamos al lado izquierdo, 2, 3, 4, que es bastante grande, 5, 6, 7 y 8. Entonces la pregunta es, en la cara visceral, ¿cuál no se mirará? El 8. El 8 no se observa en la cara visceral, ¿ya? Entonces eso por lo menos para que puedan, al momento de ver en la práctica, si bien es cierto, tendríamos que hacer una disección completa del hígado para poder observar cómo se están ramificando, pero esto más que nada es para la parte teórica. Muy bien, entonces miren, si observan acá, la vena cava inferior emite unos brazos, no emite, sino están saliendo del parénquima unos brazos, están saliendo unos brazos de cada uno de los segmentos, de cada uno de estos segmentos.
¿Bien? Y vamos a dividirlo. Ahora, quiero mencionarles de que, si bien es cierto el ligamento falciforme me divide al lóbulo derecho e izquierdo, no es lo mismo, esta división que nosotros vamos a tener no va a coincidir. Para poder hacer la división hepática, fisura principal, la hepática principal, va a pasar por la fosa o va a pasar por la vesícula biliar, ¿ya? Y se va a dirigir hacia la vena cava inferior, ¿ya? Estamos ahí. Bien, entonces, enumeramos. Ahora, antes de enumerar, existe otro tipo de nomenclatura, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fácil, ¿no es cierto? Pero ustedes van a ser médicos, entonces van a tener un poco más de complejidad, ¿sí? ¿Y cuál es? Miren, me está dividiendo en segmentos laterales, ¿sí o no? Lateral. Seamos más específicos. Lateral derecho, lateral izquierdo, ¿sí? Me está dividiendo también a una parte media, medial derecha, medial izquierda, ¿sí? Entonces yo podría decir, solo existe una medial izquierda y existen dos mediales derechas. ¿Estoy en lo correcto? Sí, ¿ya? Pero para complicarnos un poquito más, vamos a partirlo y vamos a poner una región posterior y una región anterior. Entonces, ¿cómo se va a llamar, ustedes mismos, ¿no? ¿Cómo se va a llamar el segmento 2? Segmento izquierdo, posterior, superior, ¿no es cierto? ¿Y cómo se va a llamar este segmento? Segmento izquierdo, lateral, izquierdo, este es anterior y este es posterior, anterior. Entonces, ¿cómo hemos dividido? En un lado, lateral derecho, lateral izquierdo, y en una parte media, ¿ya? Medial derecha, medial izquierda, y luego en una parte posterior. El único que no tiene ni anterior ni posterior es el 4. Solo es medial, nada más, ¿ya? Bien, esta es la fisura portal principal. Esta fisura portal principal viene a ser esta de aquí, esta de acá, que no coincide, ¿no es cierto? No coincide. Y esta es la parte visceral, o sea, es esta de acá, y que hacia adelante, no está coincidiendo con el ligamento falciforme, la principal. Existe otra fisura o otra línea que va a estar al lado derecho y que me va a dividir a los lóbulos del lado derecho. Y finalmente tenemos a la línea izquierda que me va a dividir tanto al segmento 2 y 3 de 4. Ya, es lo mismo, pero ahora estamos enumerando nombrando cada uno de estos segmentos para que puedan quedar un poco más claro. El ligamento falciforme me da la división anatómica. Estas líneas denominadas country me da la división fisiológica y se ve ayudada por las pequeñas triadas, ¿ya? Que tienen otro nombre, inclusive en histología. Ahorita lo vamos a ver, lo he anotado porque yo no soy históloga y no me acuerdo, ustedes son los histólogos. Listo. Ahí está la lateral izquierda y la lateral derecha. Acá, esta es la lateral derecha. Bien, seguimos. Ahí está. Miren todo esto. ¿Se imaginan si lográramos poder disecar todo el hígado, incluyendo todo esto? Sería hermoso, porque podríamos ver las venas, las arteriolas, los canalículos de la bilis, ¿no? Todo podríamos ver hasta con colores. Creo que en algún momento lo hicieron hace muchos años, pero con pulmón. Muy bien, esta es la segmentación entonces funcional y les estoy poniendo en negrito que el 4 es único,
No tiene ni anterior ni posterior, los otros sí, anterior y posterior, este es único. Otra es que la cara diafragmática no podemos observar el primer lóbulo. En la cara visceral sí observamos el primer lóbulo. Y acá, si observan, si vamos en contra de las manecillas del reloj, esa es la forma de poderlos denominar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Quién no se observa? El 8. Porque el 8 se observa en la parte visceral, diafragmática. Acá está, ¿no? Esta es nuestra tríada portal, es con la que nosotros entramos. Esto es con lo que nosotros hacemos el ingreso de vasos aferentes y otros eferentes, ¿no? Y ocupan cada uno de ellos. Y por cada uno de ellos, miren, acá el lóbulo de Spiegel, que es interesante. Miren esto. Está ingresando del lóbulo de Spiegel, este de aquí, es pongamos, la tríada izquierda y la derecha. ¿Estoy en lo cierto? Tríada derecha y tríada izquierda. ¿Sí o no? Sí. Pero miren, de aquí le sale un brazo. Un brazo solo para este lóbulo, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. O sea, sale una tríada para la parte superior y para la parte inferior. Lo otro es que puede hacer que este segmento de Spiegel, ¿no? O lóbulo de Spiegel, drene su contenido directamente a la vena cava. A veces puede drenar a la vena suprahepática media, pero aquí lo hace a la vena cava. Por eso, porque tiene un tipo de irrigación, de drenaje diferente, es que es denominado inclusive el primer segmento. Es totalmente, a ver, miren ustedes lo otro sigue. Uno, para cada uno. En cambio, para este no. Este tiene una muy buena importancia. Aquí están las venas suprahepáticas, espacio porta de Kiernan. Esto ustedes lo han hecho en histología. Esto lo han hecho en histología. Y acá no se llama triada portal. Acá se llama la triada periportal o de Gleason, porque es mucho más delgadito, el diámetro es mucho más delgado en cada uno de ellos. Y están colocados en este espacio de Kiernan. ¿Ya? Muy bien. Ahora, quiero que observen lo siguiente. No sé si les han especificado quiero aumentar este espacio. No puedo aumentar. Bueno. La arteria con la vena tienen paredes, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya. Lo que quiero que ustedes vean es, ¿qué es esto? Esos son los hepatocitos. Ahí está, miren. Hepatocitos. Miren, las arterias y las venas están ingresando, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ingresan. ¿Hacia dónde? Hacia la vena centrolobular. Luego esta vena centrolobular va a bajar a la vena supralobular y bueno, va a seguir. Pero miren acá, esta está saliendo. Es decir, los hepatocitos, ¿qué están haciendo? Están fabricando con la bilis, ¿no es cierto? Sí, ya. Y se va a ir acá. Y ese tiene pared. Pero esto no tiene pared, son espacios. Es un espacio simple y sencillo formado ¿por quién? Por los hepatocitos. ¿Qué pasa en la cirrosis? Se están muriendo los hepatocitos. Viene el tejido fibroso y ocupa su sitio. Entonces cada vez se van haciendo más fibroso nuestro hígado, ¿no es cierto? Y ya no cumple una función y se va haciendo más grande y más grande. ¿Sí o no? Ya. Entonces, ¿qué va a pasar?
que este contenido, como está, claro, digamos, ¿no? Atorado. ¿Dónde va a ir? Se van los vasos, pues. Y en los vasos hay ictericia. ¿Todo por qué? Porque los hepatocitos fabrican, pero no tienen una pared que los pueda llevar como estos. No hay. ¿Sí? Esto se da en la cirrosis. Bien, entonces, aquí están las venas suprahepáticas, esto ya lo hemos visto. El sistema porta. Miren, el sistema porta es una alternativa de gran flujo para recoger la sangre venosa. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Quién también recoge sangre venosa? La vena cava inferior. ¿Sí o no? Claro. La cava, en general. Pero ¿qué pasa si nuestro hígado no funciona? Como el mío, con grado 2. Ya está grandecito. No. Claro, pues. No es porque me guste el alcohol, por si acaso. No. Pero me gusta comer rico, pues un poco de relleno, un pastel de papa, un chancho. Y dicen ustedes, no, no creo. Así como ustedes, yo estaba muy bien en aquellos tiempos, como 20 años. Pero ahora ya no. Entonces quiere decir que mi hígado está sufriendo. Entonces, este sistema porta, ¿qué es? Un sistema vascular que se va a dar a nivel de los capilares. Pero no solamente, el único no es este de aquí. Este sistema porta-hepático no es el único. También se da a nivel del glomérulo. También se da a nivel del porta hipofisiario. Pero nosotros estamos en esta parte, en la parte digestiva. Ojo, miren el colorcito que tiene acá y el colorcito que tiene acá. Más o menos sigue un flujo. Y hay algunas lesiones que se pueden dar a este nivel, y que van a aparecer en el ojo izquierdo. Ya más o menos los cirujanos saben que esa lesión probablemente viene de alguna alteración de esta parte. Ahora, ¿qué es la vena porta? La vena porta es una estructura de casi 7 a 10 milímetros de longitud. ¿Ya? Su particularidad es que soporta casi 9 milímetros de mercurio de presión. O sea, sufre gran cantidad, con gran fuerza, para que me entiendan. Viene con fuerza. La vena cava no. Las cavas no. Hacen su recorrido normal. Por ejemplo, la ácidos. ¿Se acuerdan del sistema ácidos? No, yo me lo olvidé. No, sí se acuerdan, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que va a soportar esta cantidad? No. Por eso hay varices esofágicas. ¿Ya? Por eso hay varices. Porque no está destinada a soportar ese tipo de presiones. Y como hay en la vena ácidos, hay también en la pared abdominal. Hay también a nivel del tracto rectal. Entonces, como hay una combinación de la porta con la vena cava, están en eso, ¿no? Bueno, no me dejas pasar porque te has llenado, te has fibrosado, le dice la porta al hígado, me regreso y me voy por la cava. Pero el problema es que la cava no está acostumbrada a recibir esas presiones y por eso es que se desarrolla ese tipo de anastomosis por tu cava que al final terminan siendo lesivas porque va a generar hemorragias. Bien, ¿dónde se forma la vena porta y con quién se forma? Se forma por la mesentérica superior o mesaraica o mesentérica mayor. Tiene 3 nombres: mesentérica superior, mesentérica mayor o mesaraica. ¿Ya? Y la unión de la arteria esplénica, perdón, de la vena esplénica, ya estoy hablando, y el rosado. Entonces, esta vena esplénica recibe más o menos a nivel de L1, que bueno, es una forma de decir, a la mesentérica inferior. Y se da directamente la unión a nivel, esto sí, dicen a veces L1, L2,
pero vamos a homogenizar y vamos a decir L2, ¿ya? No me vengan con el libro, acá dice, ya les estoy diciendo, por si acaso. Listo. ¿Dónde se forma? Detrás del páncreas. Pero el páncreas tiene cabeza, cuello, cuerpo, cola. Ya. Dicen algunos que en la cabeza. Yo digo en el cuello. ¿Ya? Entonces se forma en el cuellito. Está mucho más digerible que el cuellito, ¿no es cierto? Ya está, se formó. Pero, así como se forma y la esplénica recoge todo el margen izquierdo de las vísceras abdominales, ¿sí o no? Todo el margen izquierdo. La cola, el cuerpo y la cola del páncreas también está recogiendo esta parte. ¿Ya? La mesentérica mayor está recogiendo todo lo que es del intestino, parte de colon y la cabeza y gancho del páncreas. Conclusión, si yo digo la mesentérica superior recoge a intestino delgado, intestino grueso y parte del páncreas, ¿estoy en lo correcto? No, porque no les he dicho que parte del páncreas. Sí, no me dicen ustedes. Y la mesentérica, perdón, y la esplénica o la mesentérica inferior, en realidad la vena mesentérica inferior, solo está recogiendo al intestino grueso. Está terminado. Solo recoge el intestino grueso. La mesentérica inferior, nada más. La esplénica recoge a quién? Al páncreas, pero en la cola y el cuerpo y al vaso, ¿no? Inclusive parte, diríamos, del estómago. ¿Ya? Es como se están formando. Ahora, directamente a la vena porta, acá, miren, directamente a la vena porta, también tiene afluentes. Se les llama afluentes directos, que van de frente a la vena porta. ¿Quién es? La curvatura menor del estómago. Y en la curvatura menor del estómago tenemos la gástrica derecha y la gástrica izquierda, que también viene a ser arterias con el mismo nombre. Pero estamos hablando de venas. Entonces recibe a la curvatura menor del estómago, mediante la gástrica derecha y la gástrica izquierda. ¿No? ¿A quién más recibe? Cabeza y duodeno, es decir, a las pancreático-duodenales derechas superiores. Pancreático-duodenales derechas superiores. Y también puede recibir a la cística y a la que va a la umbilical, vena umbilical. Entonces se dan cuenta que aquí tenemos varias afluentes directas. ¿Sí? Las infaltables son estas. ¿Ya? Estas de acá. Estas pueden estar más arribita o más abajito, pero también forman parte de ello. Aquí están las directas, 1, 2, que hemos dicho, la curvatura menor. Acá están los pancreáticos duodenales, acá tenemos a la vena umbilical y tenemos a la cística. Ahora, esta vena porta tiene partes, tan chiquitita con partes. La primera va a ser la retropancreática, esta de aquí, retropancreática, ¿ya? La retroduodenal y luego la gastroepiploica, ¿ya? O sea, tiene 3 porciones, detrás del páncreas, detrás del duodeno y envuelta prácticamente en el epiplo, ¿verdad? Y ahí está, para que no se olviden, 1, 2 y la última. Listo. Hay otro sistema de portas accesorias que va a estar la gastroepiploica, falciformes, venillas y algunas venas breves, que también contribuyen, en realidad contribuyen a repletar al hígado por medio de estas pequeñas venitas. O sea, ya son de forma alternativa, pero existe también. Bien, acá está, miren,
casi va al cuello, ¿no? Este es el ligamento, se supone que está para acá arriba, porque acá arriba está el hígado recién, el ligamento hepatoduodenal, donde va a estar nuestra tríada portal. Aquí está nuestra tríada portal, ya hemos dicho, izquierda arteria, derecha colédoco y posterior la vena porta. Acá estamos viendo un tronco, que ya seguramente ustedes ya lo han ido viendo en la práctica. Esta es la aorta abdominal, donde las primeras ramas van a ser las clínicas inferiores, ¿no es cierto? Estas de aquí. Y luego va a haber un tronco bien grande, grueso, duro. Ese viene a ser el tronco ciliaco, o el trípode que hablaba el doctor, ¿no? También tiene ese nombre. Lo mismo. Allá vamos a ver acá. Este tronco celíaco va a tener 3 ramas, una a la derecha, una a la izquierda y otra que también es a la izquierda, pero es por la parte superior. Entonces la de la derecha se llama arteria hepática común. La de la izquierda, que sube y va a la curvatura menor del estómago, arteria gástrica izquierda o arteria coronaria estomática. Y finalmente la arteria esplénica, que va a correr por el borde superior del páncreas. Entonces tenemos 3. Luego hay una serie de anastomosis que mi grupo me va a explicar hoy día, porque para el día justo le hemos pedido que traigan, ¿no?, su resumen. Lo mismo les aconsejo a ustedes, porque para poder saber dónde están las anastomosis hay que saber de dónde sale. ¿Listo? Bien. Ahora, miren, jóvenes, esta es la la arteria hepática común que emite la gastroduodenal. Es una ramita, la gastroduodenal. Esta gastroduodenal la vamos a ubicar en un triángulo. Este triángulo se va a llamar el espacio interportocoledociano. ¿Por qué interportocoledociano? Colédoco, porta, colédoco a la derecha, porta a la izquierda, y en la parte inferior puede estar la cabeza del páncreas o puede ser la primera porción del duodeno. Entonces le da este triángulo. Quizás les hubiera colocado un triangulito acá para que ustedes puedan ver. Pero el espacio interportocoledociano me da origen o es una forma de ubicar a la gastroduodenal. La gastroduodenal es la primera rama que va a dar la arteria la arteria hepática común. ¿Estamos? Ya se están durmiendo, ¿sí? Bien, lo mismo. ¿Listo? Vamos a hacer un pequeño alto. Vamos a relajarnos para poder hablar de, aunque ya hemos ido viendo, ¿ya? 3 minutitos. Ahora miren, el sistema portocava, ya hemos dicho que es una serie de intercambios entre lechos vasculares, ¿no?, venoso y arterial, a nivel de capilares, no más chiquitos, ¿listo? Pero ya hemos visto que quien soporta gran cantidad de presión es la porta. Y cuando el hígado se encuentra fibrosado o tiene algún tipo de anormalidad, no puede avanzar, como que no tiene entrada a la porta y se regresa. Entonces, como sea, tiene que llegar al corazón, como sea. Y ese como sea es por intermedio de la vena cava o de las venas cavas. ¿Ya? Entonces, cuando eso se da, miren por ejemplo, acá, las anastomosis a nivel del esófago se tiene que ir una parte, solo una parte, se va al porta, al sistema porta. Pero hay otra del esófago mismo que se está yendo a la vena cava. ¿Listo? Pero cuando eso no pasa, sucede que empieza a aumentar de volumen los vasos venosos.
Y aquí es donde se dan las varices esofágicas, que en algún momento revientan y nos genera hemoptisis. ¿Y esto qué significa? Que hay grandes bocanadas de sangre que salen por la boca. Y a veces es muy difícil de poderlas controlar, ¿ya? Es muy difícil. Ahora, definitivamente, no es que esto haya sucedido ahorita, esto avisa, esto es paulatino, ¿ya? Esto es paulatino. Se hacen exámenes, se hacen endoscopías, puede haber cicatrización a ese nivel, ¿no? Pero llega un momento en el que, y si la persona tiene antecedentes, por ejemplo, ¿no?, de alcoholismo, entonces va a ser mucho más difícil de poder controlar. Listo. La otra es a nivel, bueno, esto ya lo hemos visto, la otra es a nivel rectal. No, esta de aquí, a nivel de la pared anterior, del abdomen, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos las venas paraumbilicales, que normalmente tienen que ir a la vena porta. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? No van a la porta. Lo que hacen es, se retroceden, ¿no?, y se van a la cava inferior, por intermedio de la torácica inferior o de la epigástrica superior, o sea, suben, ascienden y se van de nuevo al corazón. Entonces, cuando sucede eso, como estas no soportan este volumen, se dilatan, lo mismo que ha sucedido acá, se dilatan y nos forma la cabeza de Medusa, ¿ya? Nos forma la cabeza de Medusa. Entonces hay una gran dilatación, aparte que también podemos encontrar ascitis, que se da en la cirrosis. Y la ascitis es la salida de proteínas a la cavidad abdominal, pero la proteína, como les dice la doctora Ada, está en todo sitio, ¿no es cierto? Entonces la proteína, ¿qué dice? Ah, yo no me voy solita, vámonos a la agüita de la cara. Por eso es que aumenta de volumen, y eso hay que retirar, se hace una paracentesis. Puede haber 15, 20, 30 litros que hay ahí, y al momento de ir retirando tenemos que ir colocando plasma con proteínas para poder recuperar las que estamos eliminando. ¿Estamos? Listo. Y a nivel rectal también, ¿no? A nivel rectal. Ahora, el recto, y lo van a ver cuando hagan el intestino grueso, el recto tiene una irrigación y una inervación, o sea, sobre todo irrigación y drenaje diferente. Lo han partido en 3 partes. La que a mí me interesa que ustedes sepan que interviene en el sistema portocava son los 2/3 superiores, ¿ya? Porque los 2/3 superiores vienen y desembocan en la vena porta, ¿ya? Mientras las otras las pueden hacer en la ilíaca y en la pudenda interna. ¿Estamos? Eso lo van a aprender, pero lo que a mí me interesa es que ustedes aprendan que los 2/3 superiores del recto están desembocando a la vena porta. Entonces, aquí están las hemorroidales rectales, esta parte superior de aquí, los 2/3 superiores, se están yendo a la vena porta. El resto, la vena rectal media y la inferior, lo van a estar haciendo a la vena ilíaca y a la vena pudenda. Las retroperitoneales son las que vamos a encontrar aquí, son las cabezas de Medusa, como ya los hemos mencionado. Entonces, acá les traigo unas pequeñas alteraciones, no pequeñas, son grandes alteraciones que vamos a encontrar por este sistema. Esa es una varice esofágica, es decir, aquí es una endoscopía, ¿ya? Y acá hemos encontrado que están las venas saltadas, por dar un término, ¿ya? Y estoy tratando de hemorragia. Por ejemplo, esto de acá es un chorro de sangre arterial, ¿no? Entonces es más difícil de poder hasta a veces controlar. Esta es la cabeza de Medusa. Esta es la cabeza de Medusa, ¿ya? ¿Te parece, no? Por eso les he traído esto. En el recto, sin varices, con varices pequeñas, con varices grandes, ¿ya? ¿Estamos? Listo. Dice el doctor. Listo. Bien, hasta ahí, sistema porta, no creo que esté tan difícil. Tienen que tratar de memorizar que sale de cada una de esas anastomosis, por donde sale, por donde llega, ¿no? Y cuál es la opción que toman para ir a la cama. Muy bien, veamos vesícula. La vesícula es
una estructura que va a contener a la bilis, y la bilis está producida por el hígado, básicamente por los hepatocitos. Entonces, al momento de salir la bilis, va a tomar el mismo camino por donde están esas triadas portales, van a ir del lóbulo derecho al conducto hepático derecho del izquierdo y me van a formar el hepático común. Aquí está el hepático común. El hepático común va a esperar a este conducto, pero este conducto viene ¿de dónde? De la vesícula biliar. La vesícula biliar va a tener un fondo, va a tener un cuerpo, va a tener un infundíbulo y va a tener un cuello. Este cuello va a terminar en el conducto cístico, que es el que ustedes están observando acá. Y si son acuciosos, ninguno de los otros conductos tiene esto. Estas son una serie de repliegues que tiene el conducto cístico, como quien dice, para moderar la entrada y salida de bilis, ¿ya? Y se va a llamar repliegues en tirabuzón, también se les llama, en tirabuzón. Sí, son las válvulas de Grisel, pero tienen esta forma, así, helicoidales, ¿ya? Entonces, para que le cueste salir y entrar a la bilis, digamos. Se ha juntado el conducto cístico con el hepático común y me está dando el conducto colérico. Este conducto colérico, que miren, si hay, vamos a suponer, hay cálculos a nivel del cístico, va a provocarnos una gran cantidad de dolor, no una gran, nos va a provocar dolor, ¿ya? Nos va a provocar los cólicos. Finalmente, si la piedra continúa o el cálculo sigue avanzando y ya va a desembocar, suponiendo en la salida ya al duodeno, ¿no? También va a provocar que el contenido del páncreas se estanque. ¿Y qué vamos a conseguir con eso? Si no sale, ¿hacia dónde se va a ir? Se va a regresar. No podemos tener una pancreatitis. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí o sí, hay que hacer que esto esté permeable de alguna manera para que pueda cumplir la función de emulsificar las grasas. ¿Listo? Aquí hay un pequeño triángulo biliocístico, si no me equivoco, y en este triángulo vamos a encontrar a este pequeño ganglio, no me acuerdo su nombre, se me fue, de Floquet, ganglio de Floquet, ¿ya? Bien, acá tenemos las vías cístico, hepático común, colédoco, que al final se va a juntar con el conducto principal pancreático, o de Wirsum, también se llama, ¿ya? Este conducto pancreático o de Wirsum, cada uno de estos conductitos, vamos a suponer que tiene una manguera, y que a la manguera ustedes le ponen una soga. Son unas fibras, es un esfínter, ¿ya? Entonces, ese esfínter, cada uno viene con ese esfínter, pero acá, cuando ya se juntan los dos, se llama el esfínter de Odin. No de Odín, por si acaso. Odín es el rey. El esfínter de Odin, con doble D, ¿ya? Pero aquí hay una dilatación. En esa llegada se dilata, ¿ya? Y ahí está, por afuera están esas fibras. ¿Y qué hace o cómo se llama esa ampolla? Ampolla de Baker. Eso de primaria ya lo saben. Desemboca y se abre, así como un porito. Se abre a la carúncula mayor. ¿Dónde? En la segunda porción del duodeno. Pero también en la segunda porción del duodeno existe otra salida para el conducto accesorio. Conducto accesorio o de Santorini. Conducto accesorio pancreático o de Santorini. ¿Dónde desemboca? En otra boquita. ¿Cómo se llama? Carúncula menor. Ahora, cuando
cuando el estómago, mejor dicho, cuando no comemos, este esfínter está contraído. ¿Me entienden? Se contrae. ¿Para qué? Para que no salga por la bilis. ¿Para qué va a servir? Y cuando nos alimentamos, se dilata. Y el conducto colédoco empieza a contraerse. ¿Me entienden? Se contrae, se dilata, se abre y sale la bilis. Mientras no estamos comiendo, está en reposo. Está en reposo. Así algo así como el simpático y el parasimpático, ¿no? Que el simpático en alerta y el parasimpático está relax después de comer. Bueno, así tiene que estar. Esto está al margen de la musculatura duodenal. O sea, no tiene nada que ver con nuestra musculatura, esa parte. Y todavía hay una enzima que provoca eso. ¿Ustedes? ¿Cuál? ¿De qué? El conducto cístico, ya lo hemos visto, aquí está el conducto cístico. Particularidad del conducto cístico es que me forma un triángulo. El triángulo interporto, no, el triángulo de Calet, de Calot. ¿Qué otro más? ¿Tiene otro nombre? Ya. Este considero que es uno de los triángulos más importantes. ¿Ya? ¿Por qué? Cuando me iban a operar a mí de la vesícula, tenían que haber encontrado ¿a quién? Al conducto colédoco y a la arteria cística, ¿sí o no? Para poderla cortar. ¿Cómo la ubico? Primero tengo que ir al ligamento hepatoduodenal. Luego el cirujano tuvo que buscar al conducto colédoco. Del conducto colédoco sabe que hay un triángulo, que la base la forma el cístico, la parte derecha la forma el conducto cístico, el límite izquierdo es el conducto hepático común y el borde superior o la parte superior o límite superior lo forma el borde inferior del hígado. Entonces, una vez que encuentra esto, inmediatamente encuentra a la arteria hepática derecha que está viniendo de la hepática propia y va a poder ver a la arteria cística, esta de acá, la arteria cística. Esta es la hepática derecha, esta es la arteria cística. En buen romance podríamos decir que este triángulo de Calot puede ubicar tanto a la arteria hepática derecha como a la arteria cística. ¿Ya? Y esto nos permite realizar la colecistectomía para poder retirar la vesícula que puede estar o infectada o llena de cálculos. Ahí está, triángulo cistohepático. Ahora nos dicen que debemos de nombrarlos con una nomenclatura sencilla. Pero de Calot, cistohepático, de Boudet, porque estaría el doctor Juan Manuel diciéndome esos nombres. Entonces cualquiera de los tres es lo que pueden utilizar ustedes. Aquí está lo mismo, ahí está la hepática derecha, ¿ya? Y aquí está la arteria cística. Están las dos, pero lo que tienen que saber es cuáles son sus límites y qué contiene. Lo mismo que en el triángulo interporto coledoceal, ¿verdad? Contenido y límites. Otra cosa, el colédoco, miren ustedes, tiene partes supraduodenal, la parte intraduodenal, intrahepática, y hay una más que le denominan que va directa se me fueron los nombres, pero este es intraduodenal, esta es intrahepática, colédoco me parece que es esto, no me acuerdo, disculpen, se me ha ido el nombre. A ver, sí, se me ha ido el nombre. Bueno, pero el colédoco tiene 4 partes, todo porque está pasando por detrás de estas estructuras y aquí en el páncreas está introduciéndose al páncreas para finalmente terminar abriéndose en el duodeno. ¿Ya? Listo.
triángulo biliocístico, bueno, no tiene tanta importancia, le puesto por ponerlo. Ya, el conducto, ahí está, supraduodenal, acá está, retroduodenal, no estaba mal, retrohepática, y la intraduodenal. O sea, en realidad la intraduodenal no está tan considerada, pero estas tres sí, supra, retro y la retropancreática. ¿Listo? Aquí está cómo está formado el conducto colédoco. Acá está, este es el esfínter de Oddi, y lo que se ancha es la ampolla. Pero estas fibras son independientes de las fibras del duodeno, ojo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no avanza? Ya. Ahí está, no está quedando. Acá está el conducto principal o de Wirsum, acá está el de Santorini. Este aumento de volumen en la ampolla de Vater, miren las fibras, cada uno viene con sus esfínteres, pero finalmente acá se forma el esfínter de Oddi. Carúncula mayor, miren ustedes, y la carúncula menor. Tronco celíaco, que ya hemos hablado. El tronco celíaco va a dar 3 ramas. Prácticamente este tronco celíaco se va a ocupar de la curvatura menor, se va a ocupar del hígado y en parte se ocupa del complejo duodeno-pancreático. Acá tenemos la arteria esplénica que corre por el borde superior del páncreas, la hepática común, que al momento de dar la gastroduodenal, se va a convertir en hepática propia, y esta hepática propia nos va a dar la hepática derecha, la hepática izquierda, y de la hepática derecha está saliendo la arteria cística. La arteria gastroduodenal, como ustedes verán, nos va a dar unas arterias pancreáticas, ya, son las gastroepiploicas en realidad son gastroepiploicas derechas superiores y gastroepiploicas derechas inferiores. Ambas ustedes las van a encontrar con arterias pancreático-duodenal póstero superior y antero inferior. Así la van a encontrar también. Pero, según Steve, me parece la forma más tranquila de poderlo llamar, es pancreático-duodenales derechas, superiores e inferiores. ¿Ya? Estas dos se van a descender, van a ir por delante y por detrás de la cabeza del páncreas, y finalmente van a anastomosarse con una rama que va a venir de la mesentérica inferior, que va a ser la arteria pancreático-duodenal inferior, y que va a emitir 2 ramas que van a anastomosarse a este nivel. ¿Ya? Mientras tanto, la esplénica va a emitir algunas ramas para el cuello, para el cuerpo y la cola, y va a terminar siendo o dando ramas para el vaso con los vasos cortos. Entonces, acá hay una serie de anastomosis que ustedes tienen que ir aprendiendo. Una de las anastomosis que vamos a tener en cuenta es aquella que va a venir de la coronaria estomágica, que se va a anastomosar con la gástrica izquierda y que van a ir a la curvatura menor del estómago. La otra son estas aquí, ¿no? Que finalmente tenemos las pancreático-duodenales, ¿no? Y la gastroduodenal, que finalmente va a emitir su última rama, que es la gastroepiploica derecha, que se va a anastomosar con la izquierda, y esta izquierda procede de la esplénica. Aquí está la arteria pilórica, que sale de la arteria hepática propia y que va a ir a la curvatura menor del estómago y se anastomosa con la gástrica izquierda, la pilórica o gástrica derecha, con la coronaria estomágica o gástrica izquierda. Tenemos una anastomosis, y la otra, que prácticamente es la parte final de la gastroduodenal, que va a emitir la gastroepiploica y se va derecha y se anastomosa con la izquierda, que procede de la esplénica. Y a nivel de, podríamos decir, a este nivel de las pancreático-duodenales, que van a anastomosarse con aquellas que van a venir
de la mesentérica inferior y que solamente es una, ¿no? Una pancreático duodenal inferior, pero que va a emitir dos ramas para poder usar por delante y por detrás de la cabeza del páncreas. Acá arriba, si ustedes observan, también existen otros tipos de ramas, que esto ya lo van a ver en la parte del complejo, perdón, de estómago y del complejo pancreático duodenal, ¿no? Todos se anastomosa, jóvenes, absolutamente todos, no hay nada que quede libre. En cuanto a inervación, vamos a ver que el páncreas, el hígado va a estar inervado por fibras vagales, que son estas azulitas, ¿no? Y las fibras simpáticas. Los esplácnicos que vienen de la parte del tórax, sobre todo el mayor, el esplácnico mayor, todos estos van a hacer o van a tener su primera sinapsis en los ganglios celíacos, los que están alrededor del tronco celíaco, ¿ya? Ahí van a anastomosarse y algunos se pueden quedar ahí, otros que pueden salir a unos pequeños ramos e ir formando ya el plexo hepático. Este plexo hepático, ustedes observan, tiene el tronco vagal posterior, que es quien le da más fibras a este plexo hepático. En cambio, el plexo vagal anterior se dedica más al estómago. Sin embargo, hay unas pequeñas fibras que también van a pasar y que forman parte de este plexo hepático. En cuanto al esplácnico, hace también su sinapsis, ¿no? O sea, ya aquí son las postganglionares, porque estas son preganglionares. También hay unas fibras que se van a ir al estómago, sobre todo a la cara posterior del estómago, ¿no? Y hay otras que también van a pasar a formar parte de este plexo. Como verán entonces, el hígado está formado tanto por el tronco simpático, con el tronco simpático, y que van a pasar y van a hacer su sinapsis en los ganglios celíacos, y también por el parasimpático, pero a predominio del tronco vagal posterior, porque el anterior más se dedica al estómago. Finalmente, por ejemplo, si hay algún dolor que nosotros podemos tener y que no es necesariamente en el mismo hígado, son denominados el dolor referido. Este dolor referido no es nada más que zonas cutáneas que vienen de segmentos medulares, que a distancia nos van a decir que está siendo lesionado o está teniendo alguna afectación un órgano y que simplemente se ve reflejado, por ejemplo en este caso, la vesícula biliar en el hombro. Parece inconcebible, pero sí, van a tener ustedes en la clínica personas que van a venir y les van a decir, tengo dolor a este nivel. ¿Y qué van a hacer si es que no hicieron bien anatomía? Ustedes le van a dar su analgésico, un diclofenaco, cuando en realidad no es eso, es un cólico. ¿Por qué? Porque tiene el dolor referido a nivel del hombro. También, si hay un problema a nivel de hígado y vesícula, lo van a tener en cinturón, hacia un lado. Por ejemplo, el dolor de páncreas, es en cinturón. O sea, son dolores característicos que a la clínica ustedes tienen que saber diferenciar. Vesícula biliar arriba, hígado y vesícula biliar en la parte del hipocondrio derecho, que puede ir hasta la parte posterior, y el estómago, que en este caso, por ejemplo, va a ir a la parte izquierda. ¿Ya? Entonces, esos son los dolores referidos y van a tener, acuérdense de cuando hagan ustedes su internado. Bueno, esta es la inervación, plexo celíaco, para que lo miren aquí. Miren. Hasta el nervio frénico forma parte del plexo celíaco, hasta el frénico forma parte. Hacen su parada y van saliendo a los diferentes órganos que tienen que hacer su inervación. Esto es el tronco celíaco, ¿ya? Este es el tronco celíaco, que es un enmarañado. No sé si cuando hemos hecho la disección con mi grupo, ¿se acuerdan que no podíamos despegar? Porque ahí es como el hombre araña con su telaraña. Uy, está todo envuelto. Y el drenaje linfático, que tenemos un drenaje caudal y un drenaje cefálico. Sea caudal o sea cefálico, todos van al conducto torácico. Este caudal, por ejemplo, tiene la salida del ganglio hepático, del ganglio cístico, del foramen omental, asciende y se van
a los troncos intestinales, pero algunos pueden pasar por los ganglios celíacos, que igual van a regresar a los troncos intestinales. A estos pueden llegar los ganglios esplénicos, van a la cisterna de Kilo, y estos ya son la parte ascendente, ya es la parte cefálica. O también el hígado puede ir de frente a los ganglios pedestínicos y finalmente termina en el conducto torácico. Este esquema está muy bonito, lo he sacado de Prometheus, si no me equivoco. Si ustedes desean, lo pueden leer de ahí, que está también bien explicadito. Y si no me equivoco, es todo, nos vamos a ver. Muy bien, ¿preguntas? Está bien out. ¿No hay preguntas? ¿Todo está tan claro y tan lindo? No, pero a ver, va a preguntar bien.